Ay, no. Mm. ¿Quién hizo eso? No sé. Ah, mentira. Dice que lo hace, a ver. A ver. ¡Oh! Están todos lados. Mm, mm.
¿Quién fue? Bueno, ya son las 12, pero vamos a esperar a que se conecte la doctora Duarte. Yo estaba aquí. Me conecto a aplicación para que vea que estoy de la leche. ¿Cómo se hace? Ah, tengo que mandar el... Otra vez. Arroyo, si eres tú, te voy a sacar, ¿eh? Bórralo. Todavía no se conecta la doctora. Bueno, disculpa, el tema está un poquito largo y tedioso. En lugar de poner mujeres jóvenes, puse mujeres solas. Que es lo mismo. Sí, vino el otro día. ¿Arlet? Sí, sí vino. Sí, se egresó. Oigan, qué difícil. ¿Quién me está preguntando? Es el doctor. El doctor. El doctor. No, Martínez. Hola, malvados. Karen. ¿Quién es? Navarro. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿fuiste a la junta tú, Karen? Sí, soy la junta. Me olvidó, masito. Oye, quiero escuchar su opinión. ¿Qué pedo? No. ¿Quién está escribiendo aquí, No sé dónde. En mi pantalla se pasan. No fui, ¿no sabes de qué fue entonces? Pues yo nomás escuché los comentarios de Rosario, no sé cómo se me fue olvidar, no mames, yo se me hizo mucho bien, de que va a quitar algunos COVID, ¿o qué? Fue para integrar los equipos de respuesta del COVID. Ya llegó la doctora Duarte. Ok. ¿Sale? Sale. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, me comentan si no se logra escuchar adecuadamente. Buenas tardes, pues soy Karen, ya me conocen y vamos a ver el día de hoy el tema programado que es cardiopatía en el embarazo. Ok, para comenzar, pues nada más rápidamente los objetivos. Vamos a ver algo de epidemiología, tocar un recordatorio de la fisiología cardíaca durante el embarazo, que hicimos el ejercicio al respecto, y vamos a ver lo que es la evaluación de riesgo de manera general y posteriormente las condiciones específicas. Muy bien.
En cuanto a epidemiología, pues la enfermedad cardiovascular se ha visto que se presenta hasta en el 1 al 4% de los pacientes embarazadas y cardiología no pediátrica. ¿A qué se debe esto? Pues se encuentra relacionada, se encuentra relacionada con enfermedades cardíacas congénitas, es decir, que las mujeres con estas entidades ya alcanzan la edad reproductiva. También pues asocia a una edad materna cada vez más avanzada y al aumento de los factores de riesgo cardiovascular, como son pues la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el embarazo multifetal y también la preeclampsia. Actualmente, pues los trastornos hipertensivos, como vimos previamente, son la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular en el embarazo. Llegan a presentarse hasta en un 5 al 10% de todos los embarazos. Y después de los trastornos hipertensivos, la enfermedad cardíaca congénita, en lo que viene siendo los países de Occidente, es lo que más se presenta, hasta un 75 a 82% de las pacientes con cardiopatía restantes. En cuanto a los pacientes en países no occidentales, la enfermedad valvular reumática es la más frecuente y se presenta hasta en el 56 a 89% de los casos. Después, como hago énfasis, después de los trastornos hipertensivos. Solo aquí para recordar lo que ya vimos previamente sobre la fisiología cardíaca durante el embarazo, recordando pues durante el embarazo existe un aumento de volumen sanguíneo hasta casi el 50%. Se dice que se va a aumentar el volumen en 1500 cc en total aproximadamente. La paciente pues también va a tener una anemia fisiológica del embarazo por niveles disminuidos tanto en la concentración de hemoglobina como por un aumento, como pone aquí en la tablita, del gasto cardíaco. Y pues también tenemos que va a haber una disminución de la presión arterial desde el primer trimestre con un pico hacia los 24 a 26 semanas de gestación, y ya hacia el final del embarazo comienza a regresar a sus niveles basales. La función del ventrículo izquierdo durante el embarazo, sin embargo, pues se mantiene normal, y pues como ya sabemos, se describe un estado de hipercoagulabilidad en el embarazo con un riesgo aumentado de tromboembolismo, ¿no? Esto aunado a los otros cambios en la paciente embarazada, pues la va a ser propensa a ciertas patologías que vamos a ver más adelante. Voy a cambiar aquí. Continuando ahora con lo que viene siendo la evaluación, es importante en toda paciente embarazada que presente síntomas o factores de riesgo realizar la identificación de una enfermedad cardiovascular. Es decir, tenemos que ver nosotros cuáles son aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de presentarlas. Entonces, hay que sospecharla en todas las pacientes que tengan síntomas como disnea, ortopnea leve, taquipnea, palpitaciones, síncope o que llegue a presentar incluso el dolor torácico. Como podemos ver aquí, este es un algoritmo que viene en el boletín de la COG del 2019. Me gustó, decidí tomarlo para hacer una revisión rápida del algoritmo que tenemos que tener en estos pacientes. Entonces, básicamente, hay que poder distinguir entre los síntomas pues fisiológicos de un embarazo y unos síntomas que nos están hablando de una probable enfermedad cardíaca. Entonces la paciente pudiese tener disnea y ser algo normal, así como también pudiese tener disnea y estar asociada a datos de falla cardíaca. Entonces vamos a juntar los criterios que vienen siendo tanto clínicos como signos vitales, si están alterados o si están normales, y muy importante los factores de riesgo. Si la paciente tiene una edad materna avanzada, más de 40 años, una etnia africanoamericana, obesidad desde antes del embarazo, previo del embarazo, con índice de masa corporal mayor a 35, diabetes preexistente, hipertensión, incluso el abuso de sustancias, y pues también se menciona la historia de quimioterapia previa, aunado a alteraciones en la exploración física. Según este algoritmo, si encontráramos 4 alteraciones, sumadas 4 alteraciones, ya podríamos pensar que nuestro paciente tiene un riesgo elevado y proseguir con la evaluación realizando los paraclínicos que vamos a comentar más adelante. Pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre tenemos que pensar en que nuestro paciente puede tener una enfermedad cardiovascular y no solamente datos en relación a los síntomas fisiológicos del embarazo.
Esta tabla que agregué aquí es una de tantas, pero esta es la más utilizada. Es la clasificación del riesgo cardiovascular materno modificada de la OMS o MWHO, como vienen en las guías. Decidí hacer una versión más resumida porque en las guías, en la ESC y en el boletín de la COC viene pues bastante abrumador la clasificación. La divide en básicamente 4 o 5 clases que viene siendo del 1 al 4. 1, 2, 2 a 3, 3 y 4, y nos habla básicamente del seguimiento que tenemos que tener en estos pacientes y del riesgo que presentan de tener eventos cardíacos maternos pues adversos. Entonces vemos que en la clasificación 1, en la JU1, van desde las alteraciones más leves como una estenosis pulmonar leve, un prolapso de válvula mitral, lesiones simples que fueron reparadas e incluso latidos ectópicos auriculares o ventriculares de manera aislada. Esta clasificación, la clase 1, se va a asociar con una tasa de eventos cardíacos pues mínima de 2.5 al 5% y pues se recomienda en esta clase tener un seguimiento de 1 o 2 veces al año. Cabe mencionar que este seguimiento pues tiene que ser por el servicio de cardiología y pues se comenta en esta clasificación que el riesgo pues no está aumentado en cuanto a su mortalidad en comparación con la clase 4. En la clase 4 que ya podemos ver que entra lo que viene siendo la HAP, hipertensión arterial pulmonar, los pacientes que tengan una FEBI reducida, menor al 30%, o una clase funcional alterada, clase 3, clase 4, la miocardiopatía periparto previa, ya con un deterioro residual de la función ventricular, también entra aquí, y las estenosis mitral y aórtica severa, entre otras. Vemos que estos pacientes en la clase 4 son las que tienen mayor riesgo, con una mayor tasa de eventos adversos cardíacos, que va del 40 al 100% de los pacientes, y se requiere en ellas una valoración de manera mensual, al menos, por un servicio como el de cardiología. Ellas tienen un riesgo extremadamente alto de morbimortalidad materna. Entonces la tabla se las agregué ahí en el texto, es una tabla muy completa y es de consulta básicamente, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta nosotros para la práctica diaria en cuanto a la clasificación de nuestros pacientes. Entonces vemos también dentro de la evaluación de riesgo que las pacientes con cardiopatía preexistente pueden tener complicaciones. ¿Qué complicaciones? Principalmente arritmias, deterioro de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca y eventos tromboembólicos, como ya vimos en clases previas, ¿no? Los eventos tromboembólicos. Y además, se asocia también un riesgo aumentado obstétrico y perinatal. Ellas tienen mayor incidencia de parto pretérmino, de ruptura prematura de membranas y de hemorragia posparto. Y se habla de una mortalidad neonatal que va a estar del 1 al 4%. Entonces, sí es importante identificar a estos pacientes. Como comenté, nos vamos a valer de los paraclínicos para hacer nuestra evaluación en pacientes con alto riesgo o con una cardiopatía conocida y datos clínicos sugestivos de enfermedad cardiovascular. Entonces podemos utilizar nosotros los péptidos natriuréticos, tanto BNP como ProBNP, tanto como BNP como NT-proBNP. Entonces, nos pueden ayudar a sugerir una falla cardíaca si el BNP es mayor a 100 o el NT-proBNP es mayor a 450. Sí se ha visto que durante el embarazo y durante el puerperio inmediato pueden aumentar estos péptidos hasta el doble. Sin embargo, nunca van a sobrepasar los niveles que les acabo de comentar, a menos que se encuentren con una falla cardíaca agudizada, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente si nos sirven estos péptidos, y en pacientes con una enfermedad cardíaca ya establecida es bueno tener, o es recomendado tener un valor basal al inicio del embarazo y un seguimiento. Y es que incluso se puede estar valorando de manera trimestral los péptidos natriuréticos y en el posparto por patologías que vamos a ver más adelante. Cabe mencionar que también se elevan los péptidos natriuréticos en trastornos hipertensivos como en la preeclampsia, no solo en falla cardíaca. Las troponínas cardíacas también son un marcador de utilidad, ya que estas se elevan pues en eventos el síndrome coronario agudo. Se debe ver en cualquier paciente que tenga un dolor torácico, se debe hacer una medición estándar de las troponinas, y pues también es importante tomar en cuenta que este marcador puede estar levemente elevado en el periodo posparto temprano, en la mujer que tiene preeclampsia también, o en una paciente que esté presentando datos de embolismo pulmonar, como ya habíamos visto previamente. Nos hace mención aquí a la CPKMB por la cuestión de que durante el trabajo de parto, pues si hay un aumento de la CPKMB, ¿no? Hasta el 100%. Entonces no nos sirve para descartar un Zika en este caso.
El electrocardiograma es mandatorio en las pacientes con dolor torácico, que presenten datos de disnea o incluso palpitaciones para determinar la existencia de arritmias o de un Zika, ¿no? Hasta el 14% de las pacientes embarazadas se menciona la bibliografía que cursa con cambios no específicos en el segmento ST y la onda T en precordiales izquierdas, y que estos cambios van a resolver posterior al parto. Sin embargo, en las pacientes que presentan datos nuevos de dolor precordial, sí es necesario realizar siempre el electrocardiograma. El ecocardiograma es el estudio que tenemos nosotros de elección en estas pacientes. Es de preferencia durante el embarazo para evaluar pues datos de insuficiencia cardíaca, en caso de una sospecha de enfermedad valvular, y pues de todos modos tenemos que tener siempre en cuenta que hay cambios fisiológicos en el ecocardiograma que tenemos que diferenciar, como lo son la dilatación leve de las cámaras de forma fisiológica, el cambio en el grosor de la pared del VI por un remodelado concéntrico y una disfunción diastólica leve, así como un aumento de gradiente valvular también leve, ¿no? Que no condiciona mayor problema o deterioro hemodinámico. Esto tenemos que diferenciarlo de algunas entidades que vamos a ver más adelante, ¿no? Como en el caso de una miocardiopatía periparto o una valvulopatía que la paciente ya tenga preexistente. Las pruebas de esfuerzo con ejercicio pues otorga una evaluación objetiva en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a la capacidad funcional materna, y facilita también la presencia o la identificación de arritmias inducidas por ejercicio. Se recomienda realizarlas solamente pues alcanzando una frecuencia cardíaca submáxima, es decir, hasta el 80% de la frecuencia cardíaca máxima predicha en estos pacientes, en pacientes asintomáticas con sospecha de enfermedad cardíaca. Y ahí pues también tenemos el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco se realiza, pues ya sabemos, ¿no? Con propósitos tanto diagnósticos como terapéuticos, y la radiación media que nos otorga un estudio de este tipo al abdomen no protegido es de 1.5 miligrays, y de estos 1.5 miligrays solamente el 20% va a alcanzar al feto. Entonces realmente es un estudio que se puede realizar, aunque solamente en sus indicaciones, con sus indicaciones precisas, ¿no? También quería hacer un paréntesis aquí para mencionar que se puede realizar radiografía de tórax y tomografía computarizada solo en casos muy seleccionados por la cuestión de la exposición a radiación, cuando alguna otra técnica no esté disponible para el diagnóstico de nuestra paciente. Y aquí dándonos a nuestro talón de Aquiles, podríamos utilizar también el ultrasonido pulmonar como una alternativa en estos pacientes, una alternativa prometedora para detectar alteraciones pues pulmonares que pudiesen pues descartarse con una radiografía, la cual no quisiéramos utilizar en estos pacientes. Aquí en esta tabla tomada de la ES también solamente quise agregarnos como los predictores de eventos adversos neonatales. Perdón, ¿se escucha todavía? Sí, se escucha. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a los eventos predictores, en cuanto a los predictores de eventos adversos cardiovasculares, los más importantes, pues que ya tengan un evento cardíaco previo, que tenga una clase funcional pues ya deteriorada, NIHA 3, NIHA 4, la FEBI de menos del 40%, entre otras, ¿no? Como unos niveles elevados ya del NT pro NP hacia la semana 20 de gestación, y también la presencia de hipertensión arterial pulmonar, que es de, pues como ya recordamos, es de mal pronóstico, ¿no? Y los eventos predictores y los predictores de eventos adversos neonatales, igual en la madre, ¿no? Que tenga tabaquismo durante el embarazo, que tenga una clase funcional deteriorada, la saturación materna de oxígeno menos del 90%, y las alteraciones valvulares, que sean portadoras de válvulas mecánicas protésicas, que va también de la mano con el uso de anticoagulantes durante el embarazo, que es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, pasando a las condiciones ya específicas, vamos a ver generalidades de enfermedad cardíaca congénita compleja, generalidades de valvulopatías y la anticoagulación. Vamos a tocar hipertensión arterial pulmonar, muy importante me parece, síndrome coronario agudo y la miocardiopatía periparto, y vamos a acabar con las arritmias supraventriculares y ventriculares de manera pues lo más puntual
puntual que se pueda. Defecto congénito, comenzando, comprende múltiples lesiones cardíacas estructurales y actualmente pues abarcan hasta el 80% de las condiciones cardíacas, como mencionamos ya previamente, en el embarazo en Occidente, ¿no? Después de las enfermedades hipertensivas del embarazo, estas son las más comunes. ¿A qué se debe? Como comenté, pues a que las madres ya llegan las pacientes con enfermedad cardíaca ya llegan a una edad reproductiva, esto debido al éxito en las intervenciones quirúrgicas en estas entidades. Tiene una mortalidad materna que pues se reporta de 0.5% y una morbilidad baja en comparación con otras alteraciones como es la enfermedad valvular y la miocardiopatía. Y las complicaciones principales en estas enfermedades son principalmente debido a arritmias y a falla cardíaca y se reportan hasta en el 11% de los casos. Sin embargo, va a variar, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la cardiopatía. Hay ciertas entidades que se consideran como de alto riesgo, como vimos en la tabla previa de la clasificación modificada de la OMS. En la clase 4 se encuentran estas 3 patologías, que vienen siendo una enfermedad cianógena no corregida, un ventrículo derecho sistémico y la circulación de Fontan. Estas 3 se consideran como de alto riesgo y de hecho en esta clasificación se recomendaría incluso pues no llevar a un embarazo, e incluso si la paciente llegara a tener un embarazo, en algunas guías sí se recomienda la terminación del mismo, ¿no? Que no cambia. Ahí está. Ok. Entonces es importante mencionar que en caso de disfunción ventricular significativa, con una FEI menor del 40%, una disfunción AV severa y una saturación menor del 85% en el embarazo, pues no se va a recomendar, incluso se recomienda su terminación, ¿no? En caso de que el embarazo sí llegara a concretarse, a llevarse a cabo, se recomendaría la terminación del mismo por vía vaginal, ya llegar a término, ¿no? Y la cesárea se reserva para casos de inestabilidad fetal o de inestabilidad materna. Ok. No se recomienda el embarazo en estas entidades, que es la estenosis mitral severa. Me pasé. Entonces, aquí, como comenté, se prefiere la terminación del embarazo vía vaginal y, en caso de inestabilidad, la vía cesárea, ya que se ha visto que tiene mejor desenlace tanto para el feto como para la madre, ¿no? Sin embargo, en la enfermedad cardíaca congénita sí se requiere un monitoreo, pues, extenso, un monitoreo mes con mes. Sobre todo las entidades que comenté son de alto riesgo. Muy bien. Pasando a la enfermedad, a las valvulopatías, vamos a empezar con la enfermedad de válvula nativa. Las más importantes o en las que más se hace énfasis por su gravedad o por su alto riesgo son la estenosis mitral y la estenosis aórtica. No se recomienda el embarazo en caso de que estas valvulopatías sean severas, y en caso de la estenosis aórtica cuando es severa y es sintomática. De igual manera, no se recomienda el embarazo en valvulopatías que condicionen una lesión con disfunción severa del ventrículo izquierdo y en valvulopatías que condicionen una hipertensión pulmonar de manera significativa. Haciendo énfasis en la estenosis mitral, bueno, la principal causa o la causa más común de lesión valvular en edad fértil es la estenosis mitral por causa reumática. En el embarazo, pues se ha visto que estos pacientes pueden tener una descompensación. ¿Por qué es esto? Es debido al aumento del volumen plasmático que ya comentamos, que pueden aumentar hasta 1500 cc. Y además, aunado al aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco durante el embarazo de manera normal. Esto nos va a llevar a que haya un aumento en la presión auricular y pues en una paciente con una estenosis mitral nos va a llevar a la descompensación, a una pobre tolerancia en cuestión de esta valvulopatía. Las pacientes clínicamente se van a presentar con disnea en el segundo trimestre, que puede progresar a apnea y a disnea paroxística nocturna. Las principales complicaciones que se asocian a esta
a esta valvulopatía son las arritmias auriculares, la FA, atonal, pueden llegar a tener un edema agudo de pulmón y pues es frecuente que estas alteraciones se presenten durante la labor de parto y durante la primera semana del posparto. También tenemos que se asocian a complicaciones fetales de manera pues frecuente, como son el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la muerte fetal, ¿no? Así como la restricción de pues del crecimiento intrauterino. Tenemos predictores de mal pronóstico en esta patología, como es una estenosis severa con un área valvular menor a 1.5 centímetros cuadrados, una clase funcional de la anija del mayor a 2 y pues la hipertensión pulmonar también es un factor de mal pronóstico, ¿no? Pasando a la estenosis aórtica, pues esta es más comúnmente debido a alteraciones congénitas, como viene siendo la válvula aórtica bicúspide. Y con menor frecuencia también se puede presentar debido a una enfermedad reumática. En estos, pues dentro de la fisiopatología también va a haber una pobre tolerancia durante el embarazo, debido a que al momento del trabajo de parto hay liberación de la compresión sobre la vena cava inferior. Esto aunado a la administración de líquidos intravenosos excesiva y además a un fenómeno que se conoce como la autotransfusión uterina. Esto va a llevar a un aumento del gasto cardíaco en el momento del parto y puede presentarse la paciente con una descompensación, clínicamente con angina, con arritmias y con un edema agudo de pulmón. Entonces es muy importante saber que nuestra paciente tiene una estenosis aórtica y está bien al pendiente durante el trabajo de parto. Hasta el 10% de estos pacientes se llegan a complicar, los pacientes con estenosis aórtica severa, y sin embargo la mortalidad es rara, es menor al 1%, pero pues se asocia con eventos adversos obstétricos, es decir, altas tasas de parto pretérmino, bajo peso al nacer y se asocia con muerte fetal. En general, en nuestros pacientes con una valvulopatía tenemos que estar realizando seguimiento periódico, una seguida mención aquí trimestral, con un ecocardiograma, y pues también realizar el ecocardiograma transtorácico en el postparto es importante. Se recomienda se menciona que la valvuloplastia con balón percutánea es de elección en pacientes que tengan síntomas refractarios, es decir, que no respondan al manejo médico, y en general pues se recomiendan las intervenciones después del primer trimestre, ¿no? Las pacientes que llegan a tener pues a la terminación del embarazo, en pacientes estables sí se recomienda realizar la realización de un parto vaginal, pero en caso de una estenosis aórtica severa es recomendada la cesárea, ya que se ha relacionado con menores eventos o menores desenlaces adversos. En cuanto al manejo médico, en cuanto a la estenosis mitral, se recomienda el uso de diuréticos de ASA en caso de tener datos de sobrecarga, siempre con cuidado por las alteraciones en la hemodinamia a nivel fetal, ya que sí se ha visto que ocasionan hipotensión, y también manejo sintomático con betabloqueadores beta-1 selectivos está recomendado. Se debe evitar la utilización de agentes tocolíticos, ya que tienen efectos betamiméticos y en caso de una estenosis mitral, y de esta manera pues para evitar taquicardia generada por estos agentes. La cirugía está recomendada, aunque se asocia a alta mortalidad fetal hasta el 20 al 30% de los casos, pero en caso de una estenosis mitral severa con un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado y que son pacientes sintomáticos que no responden al tratamiento médico, así como una estenosis aórtica con FEBI menor al 50%, igual en pacientes que no responden al tratamiento médico, pues sí se puede llevar a cabo la cirugía. Pasando a las válvulas cardíacas protésicas, tenemos que el embarazo en pacientes que son portadoras de válvulas protésicas, pues sí se asocia a una mayor mortalidad y una mayor morbilidad debido a la necesidad, en caso de las válvulas mecánicas, de la anticoagulación, ¿no? Entonces, en las pacientes en edad fértil, pues sí hay como cierta inclinación hacia el uso de válvulas bioprotésicas. Sin embargo, el problema con estos es que tienen alto riesgo de deterioro estructural. Entonces,
las pacientes con estas válvulas corren el riesgo de durante el embarazo presentar una disfunción valvular y tener que ser sometidas a intervención quirúrgica de urgencia. Los pacientes que son portadoras de válvulas mecánicas es necesario llevar anticoagulación durante el embarazo, que en un momento vamos a hablar de eso. Sin embargo, pues sí se asocia con con un aumento de riesgo de hemorragia, un aumento de riesgo de trombosis y pues tiene es un predictor de eventos adversos neonatales, como vimos previamente. Estos pacientes pues entran en la clasificación 3 modificada de la OMS y pues sin embargo se han registrado embarazos con resultados favorables hasta en el 58% de los casos. Esto si lo comparamos con las bioprótesis pues sí hay bastante diferencia, mientras que los resultados favorables son del 58% en las válvulas mecánicas. En las válvulas bioprotésicas pues son del 79% resultados favorables. Entonces, bueno, pasando a lo que viene siendo la anticoagulación. En las válvulas protésicas es importante considerar que el tratamiento anticoagulante más efectivo es el uso de los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, pues estos se asocian con riesgo de efectos adversos en el feto durante el primer trimestre, como es el riesgo de embriopatía, fetopatía en menos del 2% y una pérdida fetal llegando hasta ser del 20%, menos del 20%, además del riesgo de hemorragia fetal. Aquí nomás en las imágenes es para recordar que se asocia en el feto a alteraciones faciales, ¿no? Básicamente a la hipoplasia de los huesos nasales y también se ha asociado a alteraciones cognitivas, ¿no? Y alteraciones del paladar. Entonces, pues las heparinas de bajo peso molecular se asocian a mayor trombosis valvular, pero con menor riesgo para el feto. Entonces, ahorita vamos a ver las consideraciones que hay al respecto. Se debe considerar la suspensión del tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K, como ya habíamos visto previamente, durante las semanas 6 y 12 de gestación, es decir, durante estas semanas del primer trimestre. Y en estas semanas es cuando se puede considerar cambiar heparinas, tanto de bajo peso molecular como heparinas no fraccionadas. Ahorita lo vamos a ver. Los monitoreos se deben realizar con medición de los niveles de antifactor 10A para mantener unos niveles de 0.6 mayores de 0.6 unidades predosis y de 0.8 a 1.2 unidades 4 a 6 horas después de la administrar la dosis. En caso de decidir las heparinas, pues la enoxaparina se daría a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas, o la dalteparina de tenerla disponible 100 unidades por kilogramo igual cada 12 horas, ¿no? Este diagrama de aquí lo agregué para ver las diferenciaciones o pues ciertas consideraciones con uno y con otro. En las con los antagonistas de la vitamina K, las consideraciones que debemos tener es que hay que tener el monitoreo del INR cada 2 semanas. Se puede considerar continuarlos durante el primer trimestre solamente si la dosis es baja. Esto se menciona en la guía de la ESC. Una dosis baja de warfarina viene mencionada como menos de 5 miligramos al día. Solo en estos casos se podría considerar continuarla y no suspenderla durante el primer trimestre. Se debe descontinuar a las 36 semanas de gestación, que es cuando nosotros decidiríamos iniciar las heparinas. Y una vez pasado el primer trimestre, se puede continuar durante el segundo y tercer trimestre con los antagonistas de la vitamina K. Y en pacientes que están con tratamiento con warfarina o con menos de 2 semanas de haber suspendido la warfarina, en estos pacientes se recomienda la realización de cesárea en vez de parto, ¿no? Se ha visto mejores desenlaces. En cuanto a las heparinas, pues ya comenté, se puede usar la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular con monitoreos para la heparina de bajo peso molecular con monitoreos del factor anti-10A y la heparina no fraccionada con monitoreos de TTP activado, que tiene que ser mayor a 2 veces el control. Eso se debe iniciar a las 36 semanas de gestación, o también se pueden iniciar entre las 6 y 12 semanas de gestación, solamente durante este periodo si los requerimientos de antagonistas de la vitamina K son altos, es decir, si los requerimientos de warfarina son mayores a 5 miligramos día. También, pues como mencioné,
ya que hicimos el cambio en las 36 semanas de gestación a las heparinas, se tiene que hacer el cambio de heparina de bajo peso molecular a heparina no fraccionada 36 horas antes del trabajo de parto. Esto ya lo habíamos visto mencionado en el tema de tromboembolismo. Y la heparina no fraccionada se debe suspender 4 a 6 horas antes del parto y reanudar 4 a 6 horas posterior a este. Estos esquemas que agregué aquí me gustaron, vienen en la guía de la ESA del 2018 sobre las enfermedades cardiovasculares durante el embarazo, y nada más habla del algoritmo que ellos sugieren en caso de tener una dosis baja o una dosis alta de antagonistas de la vitamina K. Aquí, en cuanto a la dosis baja de antagonistas de la vitamina K, solamente hacer el énfasis en que es recomendación 2A, continuar con la warfarina durante el primer trimestre. Sin embargo, pues sí se pudiera cambiar a heparinas, ¿no? Y durante el segundo y tercer trimestre regresar a los antagonistas de vitamina K a las 36 semanas, hacer el cambio a heparinas, 36 horas antes del parto, hacer el cambio a heparina no fraccionada, y después del parto reanudar, ¿no? Y aquí solamente es el algoritmo con las dosis altas, que aquí la recomendación 2A es hacia el cambio hacia las heparinas, no continuar con los antagonistas de la vitamina K, y regresar a los antagonistas de la vitamina K durante el segundo y tercer trimestre. El resto del algoritmo viene siendo igual. Como comenté previamente, uno de los riesgos con las valvulopatías, con los pacientes portadoras de válvulas protésicas, es la trombosis valvular. Siempre se debe sospechar en pacientes que presenten disnea o eventos embólicos. En estos pacientes con la sospecha diagnóstica está indicado la realización de un ecocardiograma de manera inmediata. También se puede realizar un ecocardiograma transesofágico, no hay contraindicación para eso. Es mandatorio la continuación de la anticoagulación, si ya la paciente ya lo tenía en vía oral, y administrar heparina no fraccionada de manera intravenosa como parte del tratamiento de la trombosis. Esto va a ser siempre a dosis terapéutica. La intervención quirúrgica está reservada para en casos de que el manejo anticoagulante falle, o en caso de que el paciente se encuentre inestable o crítico, ¿no?, en una trombosis obstructiva. Y se puede considerar la fibrinólisis en pacientes no críticos y con fallo al tratamiento, y en este caso pues podría ser con alteplase, ya que la alteplase pues tiene un alto peso molecular y no pasa la barrera placentaria, no cruza la barrera placentaria. Entonces, aunque no cruce, de todos modos hay cierto riesgo de sangrado subplacentario y de embolización del 10%. Pero pues una fibrinólisis es preferible a una intervención quirúrgica, ya que esta se asocia al 30% de pérdidas fetales, ¿no? Tiene sus efectos adversos obstétricos. Pasando la hipertensión arterial pulmonar, como ya sabemos, esto se define como la presión media de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. En cuanto a su etiología, ya sabemos: múltiple, idiopática, hereditaria, secundaria enfermedad de tejido conectivo, enfermedad cardíaca izquierda, secundaria tromboembolia pulmonar y secundaria cardiopatía congénita y valvulopatías, entre otras, ¿no? Vemos que tiene una mortalidad materna reportada que va del 9 al 28% y una mortalidad fetal que va del 0 al 30%. De hecho, si recordamos, se encuentra en la clasificación 4 de la OMS modificada, ¿no? En estos casos, durante el embarazo, la fisiopatología viene siendo que la circulación pulmonar de la paciente pues no se puede adecuar al gasto cardíaco elevado fisiológico durante el embarazo. Esto va a resultar en un aumento de la presión en la arteria pulmonar y en una falla cardíaca derecha. Esto, aunado al estado protrombótico del embarazo, pues propicia también tener embolismos pulmonares, que a su vez nos van a llevar a agravar la hipertensión. Entonces, en muchos casos, las primeras manifestaciones clínicas pueden presentarse durante el embarazo. Perdón. Y bueno, pues de manera general, en aquellas pacientes que ya tengan una hipertensión severa conocida, se recomienda evitar el embarazo o considerar su terminación, lo mencionan las guías. Y los factores de riesgo asociados con muerte materna son la severidad de la hipertensión, una hospitalización tardía
e incluso uso de anestesia general y la primipariedad. El diagnóstico de estos pacientes pues se realiza con ecocardiograma transtorácico y con cateterismo cardíaco derecho, así como la sospecha clínica, ¿no? Aunque por lo general los pacientes pues están diagnosticados previo al embarazo. Se debe realizar un seguimiento semanal durante el tercer trimestre en estos pacientes. En cuanto al manejo, este incluye la restricción de la actividad física y el oxígeno suplementario en caso de ser necesario, al manejo con diuréticos en caso de que la paciente presente datos de falla cardíaca. Y pues en caso de que la paciente previo al embarazo yo hubiera estado con un manejo específico para la hipertensión pulmonar, se recomienda continuarlo durante todo el embarazo. Y en caso de ser así, pues lo recomendado es el sildenafil o derivados de la prostacyclina. En caso de que la paciente no hubiese estado con tratamiento previo al embarazo, se recomienda iniciarlo al menos 3 meses previos al parto, ya que se asocia con mejores desenlaces. Es importante planear el parto de estos pacientes. En una HP moderada severa se recomienda el parto entre las 32 y 34 semanas de gestación, y en una HP leve y en pacientes estables, estas pueden ser programadas para un parto entre las 35 y 37 semanas de gestación. En caso de cesárea se debe evitar, como mencioné previamente, el uso de anestesia general, ya que este es un factor de riesgo para la mortalidad de la paciente. Se reporta además una mortalidad elevada hasta los primeros meses del puerperio, por lo tanto los pacientes deben continuar con la terapia específica, como puede ser el sildenafil, al menos durante los primeros 3 meses posparto. Pasando al síndrome coronario agudo, tenemos que las enfermedades isquémicas complican 8 de cada 100,000 hospitalizaciones y que llevan a una muerte materna en un 5 a 11% de los casos, con un riesgo más alto durante el periparto. Tenemos factores de riesgo para el síndrome coronario agudo durante el embarazo, como es una edad materna más avanzada, mayor a 30 años, raza negra no hispana, un índice de masa corporal elevado, comorbilidades como la diabetes mellitus, dislipidemia, desórdenes hipertensivos en el embarazo, que la paciente ya tenga una historia de disección arterial coronaria, infecciones en el periparto y una historia familiar fuerte de enfermedad cardiovascular, entre otros, pero son los más importantes. La causa más frecuente es la disección arterial coronaria espontánea durante el embarazo y se asocia hasta un 43% de los casos. También puede presentarse por causa trombótica, trombosis coronaria sin aterosclerosis en el 17% de los casos, y este viene asociado al estado de hipercoagulabilidad ya comentado que ocurre durante el embarazo. Cabe mencionar que la disección arterial coronaria espontánea pues se define como la separación de las capas de la pared arterial por un hematoma intramural que va a crear un falso lumen. Puede afectar o puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo, pero de manera típica se describe en el periodo posparto temprano. Afecta principalmente a la coronaria izquierda, aunque de manera frecuente se puede presentar un multivaso. Los factores precipitantes que se describen en la bibliografía son la fluctuación de los niveles de estrógeno y progesterona, que provocan cambios estructurales en la vasculatura coronaria. Esto sobre todo en pacientes ya en contexto de una displasia fibromuscular o de una enfermedad de tejido conectivo, y pues también se relaciona con el aumento del estrés coronario asociado con la labor de parto. Clínicamente se debe sospechar en toda paciente embarazada o puérpera que se presente con un dolor torácico o con síntomas cardíacos, y puede presentarse con tanto datos típicos como atípicos de un infarto, ¿no? Ya conocidos como vómito, reflujo o diaforesis. El dolor torácico se va a presentar hasta en el 91% de los casos, el síncope en el 20%, y se puede presentar con arritmias letales hasta en el 8 a 14% de los pacientes. Se describe que se presenta como un síndrome coronario sin elevación del segmento ST del 13 al 77% de los casos, es muy variable, y con elevación del 26 al 87%. Pueden presentarse con un choque cardiogénico en el 11 al 16% de los casos y con muerte súbita en menos del 1%. Para el diagnóstico, pues
Primeramente, el electrocardiograma es mandatorio, ya lo sabemos, se deben evidenciar, se pueden evidenciar los datos electrocardiográficos de elevación o de presión del segmento ST, los datos de isquemia miocárdica en general. Las troponinas, como mencioné previamente, si nos sirven, se va a presentar bioquímicamente con una elevación. Como mencioné, el aumento de la CPK-MB no nos va a ayudar debido a que casi el 100% de las pacientes pueden tener una elevación de entre los primeros 30 minutos de este marcador posterior al parto normal, y este marcador se puede continuar elevando, alcanzando un pico hasta 24 horas después del parto. Entonces, pues no nos podemos fiar de la CPK-MB. Las troponinas sí se ha visto que hay una elevación, pero esta elevación es mínima, es leve después del parto, a excepción de pacientes que padezcan preeclampsia. En esto sí se va a ver elevación de las troponinas, al igual como mencioné, en el embolismo pulmonar e incluso pues siguen ellas. Y se debe realizar un diagnóstico diferencial, pues con pacientes que tengan, con padecimientos que puedan cursar con dolor torácico, como viene siendo una pericarditis, o viene siendo el embolismo pulmonar, y también con la preeclampsia. El estándar de oro en pacientes que se presentan con un infarto miocardio con elevación de ST, pues la angiografía coronaria. Pero pues actualmente, y debido a los desenlaces observados, se prefiere un abordaje no invasivo para pacientes estables y con preservación de la función global del ventrículo izquierdo. Eso para evitar riesgo de complicaciones como puede ser una extensión de la disección o pues, la disección coronaria iatrogénica. Además, pues se presentan resultados favorables y tasas bajas de revascularización urgente con el manejo conservador. Sí se puede llegar a utilizar lo que viene siendo una angioplastia coronaria, pero estos básicamente sirven para seguimiento, no tanto para diagnóstico. Aquí en la imagen me gustó solamente agregarla, es una imagen por ultrasonido que se realizó mediante angiografía coronaria, y la FL nos marca el falso lumen, ¿no? Viene siendo el área de disección. Aquí se ve la separación del endotelio vascular. En cuanto al manejo, es similar al de la población en general, iniciándose el manejo antiisquémico, ¿no? Se puede hacer uso del ácido acetilsalicílico a dosis bajas, es seguro, sí se puede utilizar. Se recomienda evitar el uso de clopidogrel o usarlo solamente por corta duración debido a la poca información sobre su perfil de seguridad. Sin embargo, pues en pacientes en las cuales pues te llegase a requerir la colocación de un stent, pues si está indicado dar la antiagregación dual. Menos del 10% de las pacientes con el manejo conservador va a requerir una revascularización temprana urgente, entonces pues sí sigue siendo pues el manejo de preferencia. Se pueden utilizar los beta bloqueadores, son beneficiosos debido a que reducen el estrés en la disección de la arteria coronaria. Y pues en caso de requerirse las estatinas si la paciente presenta hiperlipidemia o datos de aterosclerosis, ¿no? En cuanto a los procedimientos invasivos, la ISP no es lo más recomendado, tiene alto riesgo de extensión de la disección, como comenté previamente, y la fibrinólisis tiene una contraindicación relativa, ya que se asocia a complicaciones hemorrágicas, pero en caso de requerirse y de realizarse, el alteplasia, como comenté, pues tiene alto peso molecular y no pasa la barrera placentaria. En cuanto a las complicaciones potenciales, estos pacientes pues pueden presentar el choque cardiogénico, pueden presentar falla cardíaca en el 38% de los casos, arritmias en el 12% de los casos, se reporta una recurrencia del 20% en embarazos subsecuentes y se asocia una mortalidad materna y fetal del 7%. La evolución es hacia la cicatrización espontánea, de un 50%, y pues el resto puede tener una disección persistente con o sin isquemia y formación de un pseudoneurisma. Por lo tanto, es necesario que al egreso de la paciente se realice control angiográfico durante los primeros 3 meses. En caso de que la paciente ya tenga una enfermedad arterial coronaria preexistente, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí es importante ver que tiene una mortalidad materna del 0 al 23%, con desenlaces obstétricos que van hasta el 16%, y eventos adversos neonatales o fetales que van hasta el 30%. Entonces, cuando se tiene un evento de este tipo, es necesario esperar al menos 12 meses antes de un embarazo posterior a un Zika. Y si la paciente ya tuvo una disección coronaria previa, sobre todo si tiene una disfunción residual, pues es necesario evitar el embarazo subsecuente. Pasando a la miocardiopatía periparto, esta entidad
se define como pues una miocardiopatía no isquémica idiopática que va a ocurrir principalmente en la fase tardía del embarazo o en los primeros meses posparto. Esa entidad ocurre con incidencia de 25 a 100 casos por cada 100,000 partos, pero pues esta es estadística de Estados Unidos. Y los factores de riesgo para presentarla son la multiparidad, la etnia africana, el tabaquismo, la diabetes, preeclampsia, malnutrición, edad avanzada y también edad temprana como la adolescencia. Pues si vemos los factores de riesgo coinciden con los factores de riesgo cardiovasculares para las demás entidades que ya mencionamos. Se desconoce su etiología, actualmente se comenta que es idiopática, pero se asocia a inflamación, a un desbalance angiogénico que induce pues daño vascular y se ha relacionado también con bajos niveles de selenio, con infecciones virales, con reacciones autoinmunes, incluso factores genéticos. Los modelos actuales sugieren que el desencadenante son los cambios hormonales en las etapas tardías del embarazo, que van a llevar a un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio y un estrés oxidativo. Estos factores hormonales pues nos llevan a la liberación de la hormona prolactina en estos modelos actuales. La hormona prolactina se comenta que pues se va a escindir en una molécula en un fragmento de prolactina de 16 kilodaltons, que tiene en especial este fragmento, pues que tiene una acción proinflamatoria, vasotóxica y proapoptóica, ¿no? Que conlleva una cascada de disfunción endotelial y desequilibrio en el metabolismo del miocardiocito. También se relaciona con otro factor antiangiogénico que es el que está aquí abajo en la imagen, el SFLT1, que aparentemente es producido o liberado desde la placenta en estados tardíos del embarazo. Y este factor nos lleva también pues a la inhibición de factores proangiogénicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico que los cambios fisiológicos del embarazo se asocian con signos y síntomas que pueden enmascarar lo de una falla cardíaca y llevarnos a un diagnóstico tardío. Entonces, en estos pacientes se van a presentar con una falla cardíaca secundaria a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo hacia el final del embarazo o en los meses posteriores al parto. Se debe descartar otras causas de falla cardíaca, por lo tanto, pues se dice que es un diagnóstico de exclusión. Por lo general, estos pacientes se presentan con FEBI menor al 45% y son pacientes que previamente no tenían historia cardiovascular, una historia de entidad cardíaca previa, ¿no? Okay. Clínicamente se van a presentar con disnea, con dolor torácico, con palpitaciones. Es muy variado, ¿no? La presentación clínica y pueden debutar incluso con parada cardíaca. El curso clínico en esta entidad es impredecible, puede tener una resolución espontánea y completa en pocos días a meses o puede desarrollarse de manera rápida hacia una progresión o falla cardíaca severa con disfunción persistente del ventrículo izquierdo. Para el diagnóstico nos debemos apoyar en el electrocardiograma, que va a tener pues manifestaciones inespecíficas en la onda T, en el segmento ST. También la radiografía de tórax va a ser inespecífica, pero puede tener datos de congestión pulmonar o incluso derrame pleural. Y lo que sí va a estar elevado, aunque va a estar elevado al igual que en cualquier otra falla cardíaca, van a ser los niveles de péptidos natriuréticos, ¿no? El diagnóstico se va a confirmar entre una paciente con la sospecha clínica que presenta un ecocardiograma, una FEBI menor al 45% y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en presencia de un ventrículo normal o dilatado. En cuanto al manejo, sigue los principios que los de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, salvo con ciertas consideraciones, ¿no? Se va a recomendar la restricción de sodio y el uso de diuréticos de asa para el alivio sintomático. Se van a contraindicar, como ya sabemos, los YECA, los ARA y espironolactona por los efectos tóxicos en el feto. Esto durante el embarazo. En el posparto sí se pueden iniciar. El uso de nitratos de hidralacina durante el embarazo son una opción adecuada, una alternativa adecuada que se puede utilizar en estos pacientes y se puede usar de manera segura. Los beta bloqueadores, como ya había comentado, los no selectivos. Los no selectivos pueden dar un aumento en la actividad uterina, por lo tanto se recomiendan los beta-1 selectivos como el taltrato de metoprolol. En cuanto al manejo anticoagulante, pues debido a la incidencia creciente de eventos tromboembólicos, se recomienda que las pacientes tengan un manejo anticoagulante durante las primeras 8 semanas de posparto y deben ser valoradas por servicio de cardiología estos pacientes para
evaluar si son candidatas a la implantación de un dispositivo cardioversor desfibrilador durante los primeros 6 meses si la FEBI pues se encuentra severamente reducida, ya que se ha visto que durante esos 6 meses puede haber una recuperación, ¿no? Entonces, la terminación del embarazo está indicado vía vaginal si la paciente persiste con deterioro a pesar del manejo médico. Actualmente está en estudio el manejo con bromocriptina, el cual inhibe la liberación de prolactina, inhibe la prolactina, y de esta manera nos ayudaría a limitar esta cascada de eventos proinflamatorios y apoptóicos y de disfunción endotelial que tenemos debido a su liberación según modelos actuales. Se ha visto que con la bromocriptina hay desenlaces favorables y hay recuperación miocárdica en el periparto. La dosis recomendada es de 2.5 miligramos, 1 a 2 veces al día durante 1 a 2 semanas y continuar durante 6 semanas en caso de FEBI menor del 25%. Esto ya se está recomendando en las guías de la ESC del 2018. El pronóstico tiene una recurrencia del 20% con una recuperación, como comenté, en los primeros 6 meses. De ahí la importancia de valorar la implantación de un dispositivo cardioversor desfibrilador. Se ha visto que en pacientes que tienen FEBI mayor al 30% hay recuperación completa en cerca del 90% de las pacientes y pues esto se asocia con una tasa de mortalidad del 5 al 10% en el primer año posparto y se requiere un monitoreo a largo plazo. En caso de lograr recuperación completa de la FEBI, con una FEBI mayor al 55%, se debe ir retirando de manera gradual durante el monitoreo de la paciente cada uno de los fármacos, uno por uno y con monitoreo por ecocardiograma, ya que se ha visto que estos pacientes pueden presentar deterioro espontáneo de la FEBI. Ya para terminar, muy limitados en tiempo, por último, las arritmias. Las arritmias auriculares se pueden presentar por primera vez durante el embarazo. Las que tenemos, las más frecuentes, aunque no tenemos una incidencia clara, son latidos auriculares prematuros. Muchas veces no producen ningún síntoma, son de carácter benigno y no requieren tratamiento. Por otro lado, la taquicardia supraventricular paroxística se presenta de 22 a 24 casos por 100,000 pacientes y se debe a reentrada en el nodo AVEO o a la utilización de una vía accesoria. Puede presentarse con palpitaciones de inicio brusco, de manera regular y rápidas, pero por lo regular son bien tolerados, excepto en pacientes que ya tengan una cardiopatía estructural previa. En caso de un evento agudo se recomienda, según la guía, el inicio de maniobras vagales, el uso de adenosina intravenoso para el evento agudo y la cardioversión eléctrica en caso de inestabilidad hemodinámica, pues de manera inmediata. Y el uso de beta-bloqueadores o verapamil están indicados para prevención. La fibrilación auricular es otra entidad importante, se presenta de 27 casos de cada 100,000 pacientes embarazados y por lo general están en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca estructural previa. En aquellos pacientes estables y sin daño estructural se debe considerar administración IV de flecainida en caso de un evento agudo. Y pues para el control del ritmo es actualmente la estrategia de preferencia en las pacientes embarazadas según la guía. Se prefiere comenzar con un beta bloqueador y de segunda línea un verapamil o la digoxina también se pueden utilizar. Los beta bloqueadores se recomiendan además, pues como ya sabemos, para el control de la frecuencia y en caso de estos pacientes, la anticoagulación sigue los mismos principios, las mismas recomendaciones que para pacientes no embarazados según el puntaje de CHATS y hay que sacarles el riesgo, ¿no? de eventos embólicos. No se recomienda utilizar los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, como ya hemos visto en otras clases, durante el embarazo y se prefiere el uso de heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a las arritmias ventriculares, esas son raras, se debe investigar la causa de alteración estructural subyacente siempre que se presenten. La taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho es la que se presenta con mayor frecuencia y pues en cuanto a su manejo, estas son sensibles a catecolamina, se puede utilizar beta-bloqueador o verapamilo. Se debe continuar con el beta-bloqueador todo el embarazo y en caso de inestabilidad hemodinámica o taquicardia sostenida, pues se debe realizar la cardioversión eléctrica inmediata. Siempre deben valorarse por electrofisiología para ver el riesgo-beneficio de iniciar antiarrítmicos, ablación o la implantación de dispositivo cardioversión desfibrilador. Y pues estos pacientes básicamente el seguimiento es por cardiología. En general, en cuanto a todas las patologías antes mencionadas, las guías mencionan que los seguimientos son por servicio de cardiología, pero tengamos por seguro que nos van a llegar a nosotros.
Y fue todo por mi parte. Gracias. No sé si tienen comentarios. Hola, Karen. Ay, Chicos, ¿alguna pregunta o algún comentario acerca de la clase? La verdad estuvo muy completa, tocó todos los puntos. Sin embargo, no sé si hay alguna aportación por parte de ustedes. Bueno, así como para concluir, pues hay que tomar en cuenta los síntomas de exacerbación, los síntomas cardíacos se van a exacerbar durante el segundo trimestre, ¿no? Entonces, prácticamente, pues sí, mencionó Karen todo, considerar que las valvulopatías asociadas con mayor riesgo de complicaciones, pues ya lo mencionó, pues la estenosis mitral, la estenosis aórtica, todas ellas con presencia de síntomas de hipertensión pulmonar severa o moderada, febra deteriorada, por mencionar algunas. Y las que tienen bajo riesgo de complicaciones periparto, pues la estenosis mitral leve con que tenga un gradiente no menor a 1.5, la estenosis aórtica sintomática, prolapso mitral con febra normal. Entonces, aquí nada más sí quedaría preguntar en cuanto al manejo. Es importante siempre valorar la capacidad funcional, definir el grado de lesión y la severidad y explicarle pues al paciente pues la posibilidad del riesgo o de corrección de los síntomas previos al embarazo, ¿no? No mencionaste lo del papel de la digoxina o no sé, a lo mejor me perdí un poquito. ¿Qué importancia tiene la digoxina en el manejo de las cardiopatías valvulares y de la miocardiopatía periparto? ¿Alguien de ustedes, chicos? Hola, soy Espinosa. ¿Qué onda, Espinosa? No más, según yo, no hay mucha información acerca de la seguridad de la digoxina en cuanto a la barrera placentaria, pero igual he visto que quedan sobre todo en el manejo de la insuficiencia cardíaca, como el último de los escalones, sobre todo en aquellos pacientes en clase funcional, o sea, están muy sintomáticos, y puede ayudar sobre todo en pacientes naturalmente que tengan la febra deteriorada. Pues la verdad sí es una estrategia de tratamiento que se pudiera considerar, como bien no hay muchos así una indicación así precisa, salvo que tuviera febra deteriorada la paciente, sí es una buena alternativa en cuanto al manejo, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo, al parecer es segura durante el embarazo, entonces sí es una alternativa. ¿Alguien más iba a decir algo? Buenos días, buenas tardes. Sí. ¿Qué onda, Navarro? Que la misma digoxina pues se atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Entonces hay que monitorizar posteriormente al recién nacido.
Fuera de eso, pues sí, igual yo no vi nada que hubiese que tuviera alguna contraindicación, pues, según la experiencia del clínico, ¿no? Así es. ¿Qué otra cosa? No sé, ¿qué otro detalle? No, pues prácticamente tocó todo lo de no sé si mencionaste la recuperación de la función cardíaca después de la miocardiopatía periparto. Puede haber recuperación cardíaca, es importante mencionarlo, sí, ¿verdad? Sí, que las pacientes que tenían FEBI mayor de 30% sí se recuperaban hasta el 90% de los casos. Menor de 30% ya era difícil la recuperación. Así es. Y en embarazos futuros, pues siempre como... La recurrencia, sí. Ajá, considerar recurrencia. Lo de la disección, pues de acuerdo, lo que mencionaste es la primera causa de De Zika. examen de Zika en el embarazo. Y los medicamentos, pues yo nomás agregaría lo de la digoxina, ¿no? Que sí se puede considerar, no mejora la mortalidad y puede ser segura, ¿no? Sobre todo si hay síntomas. Fuera de ahí, pues no hay más. Me parece muy completa la clase, pues muchas gracias. Pues ya, no sé, los chicos, sí, ya está arriba, ¿verdad? El resumen y la... Sí, ya está arriba. Sí, nada más para que lo consideren y nos vemos el mañana ¿con qué clase? ¿Quién sigue mañana? Ay, no me acuerdo. Chicos. Ya siempre en la lista, Oscar. Bueno, pues está Jonathan González. Ay. No nos escucha. Nomás le quería preguntar cómo le había ido en el COVID. Pero ahí después que nos compartan la experiencia. ¿Algunos de ustedes estuvieron el fin de semana? Guzmán, creo, ¿verdad? Yo estuve el sábado. ¿Y cómo se sintieron? Pues más que nada yo tuve problemas con la careta, de que sí me lastimó bastante la cara, pero es todo. Muy incómodo, ¿verdad? De hecho todavía tengo las lesiones en la cara. Ahí pues nada más tratar de que unas 4 horas estar haciendo switch para estar descansando el EPP, pues, o sea, ya va a depender de la tolerancia de cada quien, pues yo en lo particular 4 o 5 horas es lo que más o menos se puede aguantar ahí. Hasta ahorita todos han salido positivos, excepto la señora Antonia Avendaño, que es la mamá de los dos últimos pacientes, del primer paciente y del último que ingresó ayer, esposa del otro señor. Y la señora hepatopatía salió positiva, señora Consuelo también positivo, entonces prácticamente casi todos, seguramente la esposa del señor también es positiva, pero la primera prueba salió negativa, ¿no? Entonces para estar también en la misma sintonía y tomar las precauciones que se tengan que tomar, ¿no? No, doctora, se va a gestionar otro ventilador porque la verdad sí, creo que uno solo para enfermería y el personal se me hace muy poco porque independientemente de cuánto estuve intentando sellar la mascarilla, de que de todas maneras se me empañaban. Sí, lo vamos a comprar nosotros, los MM. Ahorita, de hecho, estábamos platicando eso con Onofre de otro abanico para el área. Sí, no se preocupen, ya está contemplado. Bueno, entonces, mañana en la clase, muchas gracias por sus clases, la verdad han estado muy bien hechas, muy bien realizadas y todos muy aplicados. Me comentó Vianey que ya le habían comentado a la doctora Sandy Martínez acerca del módulo de Mato, para invitarlos a que sigan dando lo mejor, ¿no? Porque la doctora es muy exigente, ¿no? Entonces no quiero que bajen la guardia con ella. ¿Sale? De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Ok, Gracias. Nos vemos. Vale, bye. gracias.
Gracias.